bienvenidos. Bienvenidos a toda la gente querida que están aquí Bienvenidos a una edición más, un domingo ahora más. un domingo más acá en la sincronía. El día de hoy Exacto. es un tema que también nos atraviesa un montón a nosotros. Tenemos Muchísimo. experiencia. Tenemos experiencia. Y que está ligado al tema al video de la semana pasada. Un poco de la gestión emocional Sí, uff, y sí, que es clave para el tema del día de hoy. definitivamente sí. Vamos a hablar acerca de emigrar. Yo sé que quizás 30, 40 minutos nos quedan cortos para todo lo que hay que Sí, decir de lo que es emigrar, pero me parece que está bueno que abramos y como siempre, ¿qué pasa? Nosotros, no sé si saben, pero nosotros acá no tenemos guión, sino es más cómo va fluyendo y cómo va dándose la conversación. Em, Así que nada, comencemos a hablar acerca de eso. ¿En qué bien. momento se te cruzó a ti por la cabeza irte del país? Vos sabés que justamente la semana pasada yo hablaba acá con mi pareja, con Rosana, Ujú. y me acordaba que en febrero del 2022 Sí. yo había comenzado a ver videos para venir para acá, para Portugal. Ujú. Así que se cumplieron con 3 años de Mira, ese día. Pero a mí siempre me gustó, ya de antes, tiempo antes, me había entrado como ese bichito de poder emigrar. Después, bueno, vino la pandemia y un poco eso se estancó, ujú, pero antes ya tenía el deseo. Y por supuesto, también esas ganas de viajar, de conocer cosas nuevas, culturas nuevas, países. ujú, Y bueno, así comenzó un poco mi proceso. qué arrecho. ¿Y vos? ¿Cómo fue tu primera experiencia? ¿Cómo fueron esos primeros pensamientos del tema de Es- emigrar? Esos primeros pensamientos. Yo creo que yo, desde que recuerdo, siempre me quise ir del país. Yo, para los que no sepan, esto igual lo mencionamos un montón de veces, pero yo soy venezolana. em, Me fui para Argentina y estoy viviendo en Argentina casi 10 años y después, bueno, ahora hace casi 2 años estoy acá en Portugal. Y yo creo que desde que tengo memoria, boludo, me quería ir de allá de Venezuela. Como que nunca lo sentí mi lugar, nunca lo sentí mi lugar. Y iba cambiando el lugar al que me quería ir, iba cambiando todo el tiempo, como, ay, me quiero ir, pero era como que la constante era, me quiero ir de acá. Em, para mí el detonante para irme fue en el 2013, cuando por primera vez fui a México. Ese fue mi primer viaje al extranjero. Y Ujú. ahí pude ver una realidad distinta a lo que estaba en ese momento en Venezuela. En ese momento en Venezuela había comenzado el tema de la escasez. Entonces, ir a un lugar y ver que habían cosas que podías comprar libremente sin restricción de cantidad ni nada de eso, que habían cosas. Era como, Claro, para mí fue como un shock y que gracias a eso fue que comencé a activar para decir, no, sí, me voy del país. O sea, ya no hay vuelta atrás. entiendo que percibiste que tu realidad no era realmente la verdadera realidad. No, no. Era algo mucho Que más f- distorsionado y triste, sinceramente. ok, Sí. Y a partir de ahí fue que dije, no, me voy, me tengo que ir. Y bueno, y para eso, ¿qué pasa? Que esto que mencionaba, ¿no? Como que toda la vida o mucho tiempo yo estuve diciendo, no, sí, me voy, pero no hacía absolutamente nada por irme. Después que voy a México y conozco otra realidad, ahí sí digo, no, me tengo que ir. A los 8 meses ya estaba fuera del país. Entonces también creo que hubo un momento en donde hubo un clic, ¡truc! Y ahí dije, no, ya está, me voy. Y ahí fue cuando sí. comenzó esta aventura. Si alguien a ti te pregunta, alguien que está en dudas de emigrar, ¿tú recomendarías emigrar? Yo tengo un pensamiento que emigrar ya es una frase muy escuchada, no es para cualquiera. A veces nosotros tenemos la idea de, siempre lo primero que se te cruza es lo de la parte económica, Sí. que uno quiere irse a otro país por la parte económica. Ujú.
Y ciertamente es verdad, pero no te cuentan toda la película. Uno ve en las redes sociales a veces, y no digo que esté bien o que esté mal, pero la mayoría de las personas no muestra toda la verdad. Ujú, Y que cuando uno sale de su país y emigra, se encuentra con ese golpe de realidad en el sitio donde va. Y ahí lo que nosotros queremos venir hoy a contar, qué sucede emocionalmente a nivel personal, pero recomiendo como una experiencia. mm, Si realmente te estás interesado, inténtalo. Inténtalo. Por supuesto que no es nada fácil. Yo recuerdo esa sensación de decir, me voy y dejo todo, dejo mis amigos, dejo mi familia, dejo el lugar donde tantos años pasé ujú, y te genera ese miedo. sí, Pero también hay otra sensación de la expectativa de lanzarte a la aventura. sí, Entonces lo que primero tenés que romper sería ese miedo de decir me voy. mm, Por eso, como digo, no es para cualquiera, pero ujú, sí lo recomiendo como experiencia. Por ejemplo, en mi caso particular, ha sido una experiencia totalmente transformadora en todo ujú, sentido sí, y por eso lo recomiendo en ese sentido. Te transforma como persona totalmente. sí, sí. No sé si te retransforma. ¿Y vos que tuviste dos experiencias, ¿Sabes qué le qué? dirías a las personas que están comenzando a pensar en irse de su país? Le digo, hacelo. Yo sé que no todo el mundo tiene la misma experiencia. Eso también es importante Sí, destacar, ¿no? Como que cada quien tiene una experiencia distinta. Hay personas posta que tipo la pasan tremendamente mal. Y hay cierto. otras que es relativamente fácil desde lo que tú ves desde afuera, ¿no? Porque también eso Sí, es sí, sí, importante destacar. Como que desde afuera tú puedes ver algo. Desde mi experiencia, desde las dos, yo te diría que obviamente va a depender de en qué etapa de tu vida estés. Porque, por ejemplo, cuando yo emigré la primera vez, yo estaba en mis 20, creo claro, que tenía 24, ponele. claro, Y la segunda, yo ya tenía 34. ¿34? claro. Sí, ya tenía 34. Entonces, es diferente. Te lo vives diferente totalmente. Eso. Ajá, lo que digo, hacelo, pero tienes que saber que no es fácil todo lo que tienes que atravesar. No solo por el tema papeles, ¿eh? Te digo, no solo por el tema burocrático, que ya de por sí todo lo que es la burocracia, volver a ir a un país, o sea, ir a un país, tienes que empezar a hacer registros de todo, abrirte cuentas bancarias, o sea, en sí el tema de los papeles en general, por más de que tengas visa, no tengas visa, el tema, no, no, hablo en general, creo que eso es algo que a uno se le olvida, que alguna vez lo llegaste a hacer en tu propio país. Sí, Y todo lo demás que conlleva eso, claramente, como que es una adaptación. Tiene que haber o tienes que poder encontrarle el equilibrio a eso, como que, uy, es un bardo el tema de los papeles, pero no sé, aquí me siento más segura. Te estoy poniendo ejemplos, ¿no? Como que ujú, tienes que saber encontrarle el balance para que todo no sea completamente negativo. Si todo lo ves completamente positivo, enhorabuena, mejor, está ujú. excelente. Sí, siento que no es para nada fácil. Yo siento que la segunda migración me costó muchísimo más que la primera. Tenía esta idea errada de que como ya había migrado una vez, ya está, dije yo. Ya está, ya migré una vez. Ya esto tipo, listo. Y creo que no podría haber estado más equivocada. Creo que, creo que quizás incluso cuesta hasta más, porque ya está como cansado, ¿me entiendes? De la Sí, sí, primera. sí, Y eso que no fue tipo tampoco tan seguido, como que me dio chance de establecerme y tipo ta, ta, ta. Y después volver otra vez a empezar desde cero en otro lugar, ahí creo que es donde está como que lo más agotador, sinceramente. Y es agotador, o sea, ahora después de casi 2 años es que yo estoy sintiendo como que, ah, siento que sí estoy acá, siento que como que, sí, me siento como más tranquila sí, entre grandes comillas, pero después de 2 años, o casi 2 años, es un procesón. Obviamente que sí, tiene sus cosas, tipo, que tú dices,
por esto es que me fui. Cuando claro. ves algo que, no sé, por ejemplo, aquí, yo me acuerdo que cuando yo llegué, imagínate tú, ya va, casi van a ir 2 años. Cuando yo llegué, el paquete de Strafofo, que es un paquete, yo siempre doy ese ejemplo de los pancitos, unos pancitos chiquititos. Me acuerdo que la bolsa estaban 89 centavos hace 2 años cuando llegué. Y ahora pasaron 2 años. Y en Lidl, por ejemplo, que es una marca de supermercado, siguen estando en 89 centavos. Sí, sí. Esas Cosa que cosas, para nosotros, para Argentina y Venezuela, es una cosa que no se ¡ah! puede entender. Una cosa de locos. Entonces, ¿cómo va a seguir el mismo precio casi después de 2 años? Eso, Sí. esas cosas son las que te hacen, mira vos. Recordemos a la gente que si bien algunos precios no van cambiando, pero sí hay inflación Sí, en la Unión Europea, no es los niveles que estamos acostumbrados a ver en los países de Latinoamérica. sí. Pero sí, sí, no. A ver, con esto queremos decir que hay ciertas cosas que no modifican sus precios, que vos Ujú, vas a percibir, que es la leche, la harina, siempre más o menos se mantienen ese tipo de precios. claro. Obviamente algunos servicios van a cambiar, los alquileres, por supuesto, es un tema aparte Sí, aquí en boludo. Europa, Sí, pero por lo general la inflación no mata tanto a las personas, claro, en general. como en Argentina, en este caso, en mi país y Venezuela. Sí, Pero Argentina es mi sí, país es también, algo porque que nosotros nos encontramos aquí positivo, sí, eh, sí, sí, por lo sí. menos para mí. Sí, no, sí, sí, es que para mí también es re positivo. Pero bueno, nada, qué sé yo. Cuando empiezas a hacer esto, tienes que darte cuenta que estás haciendo una maestría, pero acelerada de la vida, ¿verdad? Sí, 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 Y esto que realmente. mencionabas es muy cierto también, que, claro, cuando tú ves que alguien se fue del país, obviamente que esa persona no va a estar publicando los días que se siente para el orto, los Claro. días en los que tiene que trabajar 12 horas seguidas, ¿no? Sí, Eso sí, no sí. lo va a publicar, pero publica, obviamente, cuando me voy a Ibiza un fin de semana, ponele, Claro, y ahí es como, wow, y que claro, tú desde afuera, re ignorante, tú dices, che, pará, mira qué fácil, ya está en Ibiza, tiene solo 2 meses allá, por darte un ejemplo, ¿no? sí, Pero tienes que saber que hay mucho más detrás de eso, exacto. no es Y solo eso que eso. vos me mencionabas, concuerdo totalmente, que uno cuando vive en su país y a medida que va creciendo, esos temas de papeles que vos mencionabas, de burocracia, Sí. es natural, se va haciendo durante la vida, vos nacés, ya tus padres te Lo inscriben, te hicieron hacen por ti, tu sí, sí, sí. documento, y es natural de la vida y vos los vas pasando. Imaginarte, yo emigré con, sí, 32 años Ujú. y esos 32 años acumularlo en una semana en otro país que tenés que hacerte la seguridad social, la parte de las finanzas, todo lo que requiere estar legal en un país Ujú. y hacerlo en tan poco tiempo. Y, y agregado a eso, que no hablas el idioma. Sí, bueno, eso cuando emigra, sí, tal cual. Y bueno, todo eso hace que es un conjunto de emociones al principio al llegar, que uno está entusiasmado, a que todo es nuevo, es lindo, pero Sí, se va acumulando eso, sí, que todo te cuesta más, no conocer los lugares, te cuesta llegar, sí, entender las reglas del país, las reglas que son, sí, sí, que sí. son tácitas, pero las que no son tácitas también, esas reglas que uno conoce ya yo me pongo un pequeño ejemplo de decir, conozco esta cortadita acá que pasa por atrás de este edificio, que yo puedo pasar y acortar el tiempo, Sí, que uno va descubriendo esas cosas sí. cuando va viviendo en un país. Cuando vos vivís en tu país, vos conocés todas esas cositas que Porque te tuviste un facilitan montón la de vida. años, sí, 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 Te tuviste un... y cuando llegás a un lugar nuevo, no. Y bueno, todos son trabas, todos son tiempo, y se va juntando. Sí, sí, sí. Yo digo siempre yo siempre jugaba ese cuando era más chico de decir cómo me gustaría estar nacer de nuevo con el pensamiento que tengo, con lo que sé. Claro. Y emigrar te da eso, emigrar a otro país donde tu lengua natal es diferente, Ujú. porque tenés que aprender a hablar de nuevo, Sí.
tenés que hacerte los papeles de nuevo, tenés que aprender las costumbres nuevas. Entonces, nacés como que nacés en otro país, pero ya Real. con tus herramientas que ya tenés aprendidas. Sí, sí, sí. Yo lo tomo siempre así. Sí, es que es un renacer, boludo. Es un Ujú. renacer. Y evidentemente cambias también cuando te vienes para otro lado, porque también energéticamente estás en otro lugar. Y eso Otro también es a lugar lo que te y tienes aquí que que... nosotros también, todo te va sumando. Estamos en otro clima y en Ujú. otra estación del año, Sí, aparte. que también a eso el cuerpo se tiene que acostumbrar. Imagínate 30 años viviendo verano en diciembre Sí, y invierno en mitad de año, en junio, en julio. Y acá re. es al revés. Es verdad, es verdad. Entonces todas esas cosas te van indefectiblemente afectando. O por ejemplo, tienes menos sol, porque hay más días nublados. Uf, Sí. yo no me había dado cuenta de cuán importante era el sol para mí. Ujú. Porque Y el bueno, paso, por ejemplo, en Venezuela no tenemos estaciones nosotros ni siquiera. O claro, sea, cuando me mudo a Argentina, ahí comienzo el tema de las estaciones. Ah, hay que tener ropa por estación, porque si no tenía claro, la más puta idea, ¿vale? claro, claro. Cuando empiezo, bueno, empiezo a tener mi ropa de verano, mi ropa de invierno, pero por ejemplo la ropa de invierno yo siento que no me preparo para el invierno que yo vivo aquí. Y eso que Claro, el de aquí es re tranqui en comparado con otros ese, lugares, ¿eh? cierto. Y tenemos bastante sol en Ujú. comparación con otros lugares, lo Claro, cual es un montonazo. Yo, por ejemplo, sé que si yo me llego a mudar a UK, quizás la pasaría muy mal y por sí, el tema del sol, imagino, weón. imagino. Sí, 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 Y bueno, sí. justamente fue eso lo que yo me hizo venirme para acá donde estoy hoy, Ajá, el tema de los días de sol. claro. Sí, no, que es bastante Así que, diferente aquí a Porto. No, es tremendo. ¿Y cómo sientes tú esto de la gente? O sea, por ejemplo, dejaste todos tus amigos allá, tú te viniste sí, solamente con Rosana, sí, con tu pareja, te viniste sí. solo con Rosy. ¿Cómo sentiste esto de, bueno, no tengo amigos, no tengo más familia Ujú. acá? Tu hijo también está en Claro, Argentina. sí, sí, sí. ¿Cómo sentiste esa separación física de los seres queridos? Yo como decía, cuando al principio llegás y estás con ese entusiasmo Ujú, de, bueno, de venir, salir adelante, progresar y meterle, como que el tiempo no te va afectando mucho, las personas que dejaste tampoco te van afectando porque vos estás con un objetivo y como que la mente se enfoca en eso. ujú. Ahora cuando ya vos lográs como que tu primer trabajo, tenés tu casa, tu sitio donde vivir, ya como que vas creando una rutina, comenzás de nuevo a ir al gimnasio, viste, ya sabés que tenés tal día libre y haces tus cosas que te gusta, empezás a conocer. Todo ese proceso, durante ese proceso, como que la mente no tiene lugar para otra cosa, sino como que está readaptándose al nuevo sitio, como que Sí, pone sus sí. energías. Y por lo menos en mi caso fue así. Ujú, Y particularmente también yo no soy una persona que no era mucho, mi antigua persona, mi antiguo ujú. yo, no era mucho de extrañar o de afecto, de cercanía, y no me afectó tanto el tema Ah, sinceramente no me afectó tanto el tema sí extrañaba, por supuesto, mi hijo, mi mamá, mi familia, claro. pero no me afectó tanto, sinceramente. Por lo menos, te diría, durante el primer año no fue tan duro eso. Sí voy a decir que los primeros tiempos fue difícil el tema de la comida. Ok. Para mí el tema de la comida de los primeros tiempos fue un tema que me costó adaptarme. Nuevos Ujú, sabores, nuevas cosas, nuevos sí. productos y el estilo de vida diferente que hay aquí en Europa en cuanto a horarios. Ah, Acá hay horarios muy diferentes a Argentina. Estoy hablando desde la cena hasta los días ah, festivos, hasta sí. la manera de trabajar de los negocios. Ujú. Eso me costó un poco y también la adaptación a una ciudad grande como Porto,
donde las distancias también son un poco más lejanas a la que tenía en mi ciudad, donde yo vivía en Argentina. Claro, eso es verdad, eso también es un Pero en aspecto. cuanto a afecto, sí te diría que el primer tiempo no fue así, por alrededor de un año, y Ujú, donde llegó un momento donde, o sea, estaba todo acomodado, tema económico, tema lugar, tema hábitos, tema rutina, ujú. y donde llegué ahí y dije, oh, ¿qué? Tengo todo lo que estaba buscando y siento que me falta algo. Y bueno, quiero cortar ahí porque quiero preguntarte lo mismo y bueno, después seguimos porque creo que ahí está la clave de este programa. Ok, ok. No, a mí sí me afectó un montón, Ujú, porque yo en Argentina tenía muchísimas, muchísimas amistades, y entonces era como que todo el tiempo ya tenía un plan para ir a algún lugar. También obviamente que la parte económica ya yo estaba bastante resuelta en Argentina, entonces era como que tenía la posibilidad de salir, quiero viajar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Cuando me vine para acá, yo me vine con mi familia, me vine con mi mamá y con mis hermanos. Entonces, por ese lado de tener a alguien súper cercano de ujú, apoyo emocional, estaba tranquila, pero por otro lado, era solamente en la casa, ¿entiendes? Y, claro. por ejemplo, al principio a mí me costó muchísimo encontrar empleo. Entonces, estaba centrada en necesito sobrevivir, necesito encontrar un contrato de trabajo para poder presentar el tema de los papeles, para obtener la residencia. O sea, Ujú, era como estaba muy, muy, muy enfocada en eso. Entonces, sinceramente no me daba como el chance como para conocer personas ni nada de eso. Recién ahora, después de un año y algo, fue que sí, empecé a conocer personas aquí. Y que para mí ahora me doy cuenta, che, cómo extrañaba esto. Porque, por ejemplo, ya yo obviamente sigo hablando con mis amigas de allá de Argentina, pero obviamente que no es lo mismo, porque no ujú, tienes un plan. Ay, bueno, vamos a ir a la placita, a hacer un picnic, vamos a ir a la playa, vamos a ir a... sí, sí. Eso no lo tenía acá. Y ahí me di cuenta, che, mira, cómo me hace falta eso. Porque yo, Ujú, tipo, yo sí me considero tipo una people person. Me encanta estar rodeada de gente, hablar con gente, sí, tipo todo eso. Entonces, sí, a mí sí me afectó. Y aquí no encontré una receptividad como me pasó en Argentina, por ejemplo. sí, Yo llegué a Argentina y tipo, en Argentina tú conocías a alguien y repegaban onda o lo que sea y ya tú, no sé, la siguiente reunión era comer pizzas en su casa, sí, conocías allá tipo a la familia, era como súper normal. Aquí no sí. pasa eso, o por lo menos a mí no me pasó. Ujú, Como que notaba mucho que quizás yo quería entablar conversación y conocer a la gente y decir, ay, mira, ¿y tú y esto? Ay, ¿y tú con quién vives? Entonces me decían, tipo, todo bien, me respondían, no, yo vivo con tal. Y ahí quedaba. sí, No sí, te preguntaba ¿y tú? Como que cuando yo no recibo una pregunta, ¿y tú? Yo eso lo interpreto como una falta de interés. Como que, bueno, no me interesa saber de tu vida. Quizás, y aquí esto soy, quizás lo estoy tipo wondering, quizás no están acostumbrados a ser tan metiches como nosotros, quizás, que nos encanta averiguar de la vida no sé ajena. tanto, ¿eh? No sé. Mira, a mí la gente que yo me encontré era como que tipo, no me preguntaban nunca, ¿y tú? Ujú, Nada. Entonces, es muy difícil entablar una sí, conversación sí, sí, sí. si solamente la tienes que remar y que nunca, no hay un interés del otro lado. Entonces, eso fue lo que me pasó. De hecho, hoy en día, amistades portuguesas, tengo una sola amiga portuguesa y que la conocí a través de los coreanos, que estaba otra vaina que es otra de mis pasiones, el tema de los coreanos. Y gracias, y que ella es bastante distinta, me parece, al resto que he conocido hasta ahora. Ujú, Em, pero sí, eso sí me pareció como fuerte. Entonces, ¿en quiénes he encontrado amistad acá y tipo apoyo? En los latinos, que cierto. están acá, básicamente. Sí, señor. Que, Y eso que dicen, igual tienen el comentario de, no, que este es uno de los países como que más cálidos de mm, Europa. Y yo digo, ay, ¿cómo serán los demás? Me pregunto. No he mm, vivido en otro, así que no lo sé.
Pero de hecho estaba hablando con un chavo en estos días español. Él vive en cerca de Londres, vive él, y él tiene como 9 años viviendo allá. Y él me dice que no tiene amigos británicos, Ujú, ujú, porque él dice, no, lo que pasa es que son muy cerrados. Y las amistades que él tiene allá son españoles que viven allá o latinos que viven allá. ujú, ujú. Latinoamericanos sería la expresión, que viven allá. De resto, no ha podido conectar con gente. Y es un tema Sí, cuando no puedes encontrar como ese espacio de conexión, porque ahí empieza a haber un tema súper, súper interesante que es esto de pertenecer, el sentido de pertenencia. sí, 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 entiendo eso esa sensación que estás describiendo, Ujú, retomando lo que venía diciendo antes, ujú. que había pasado un año eh, prácticamente como un piloto automático sin pensar en esas cosas, Sí, pero llega un no. momento donde eso te choca Ujú, después de lograr la estabilidad que viniste a buscar, y es como que ordenar un poco tu vida, ujú. esa parte que uno dejado de pensar de la familia, de los amigos, como que empieza a hacerse presente. Sí. Y yo creo que ahí está eso que escuchamos siempre de las personas que emigran, por lo menos lo vemos en los grupos, Ujú. de personas que se van, que no aguantan y se regresan a su país, o las personas que se quedan. Ahí está el punto de inflexión, Sí. donde uno tiene que entender y percibir que las herramientas que vos traes de tu país, la persona que vos eres de tu país, tu carácter, tus comportamientos, 100% no te van a servir en el nuevo lugar. En un nuevo lugar. Tenés que convertirte sí o sí en otra persona. Ujú, Tenés que incorporar sí o sí otras herramientas, y es ahí, y yo lo hablé con portugueses, con compañeros de colegas de trabajo, ujú, y 100% concuerdan, que es ahí donde vos empezás a entender la cultura y te ujú, empezás a sentir un poco más cómodo, que eso que vos me mencionaste, que ahora ya estás un poco más asentado. ujú, Y lo ejemplifico con pequeñas cosas. Por ejemplo, yo en mi caso lo llevo al tema de la comida, que ujú. yo estaba con ese pensamiento, esa creencia de que nuestra comida es mejor que la de ellos, Sí. que eso escucho mucho, nosotros tenemos mejor comida o mi comida es mejor. Y en realidad, para mí, lo entendí después, no hay comida mejor ni peor, simplemente que ellos tienen otra experiencia, otra vida, hay otra historia detrás de su Ujú, comida, y que cuando vos haces el esfuerzo de entender, en mi caso particular, por ejemplo, cada vez que trabajaba con una persona de Portugal, de aquí de Portugal, ujú. me interiorizaba un poco más a través de la historia de lo que me estaba contando, de por qué, de dónde viene, su experiencia personal, que si mi abuela me cocinaba esto y lo hacía así, Ah, y vas entendiendo que compartís lo mismo, sería, porque ujú, vos tal vez tenés una comida que te hacía tu abuela, que te gustaba, que tu mamá te hacía cuando vos salías de la escuela o algo así, ujú, y ellos también la tienen y tienen ese sentimiento hacia esa comida. Y entonces vos les querés explicar tu sentimiento de la comida de él que no experimentó. ujú. Entonces nunca vas a poder convencer a la otra persona y no está bien convencer a la otra persona que tu ¿Está? comida es mejor que la de Sí. ellos, porque tiene algo afectivo, Sí. es una creencia incorporada Ah, de su vivencia con con su eso. comida Sí. y que nosotros también la tenemos. Entonces, Claro. entender eso y salir de eso, Ujú, eso fue la clave para mí. Y es la clave para mí donde uno se logra adaptar. Y no solamente con la comida, estoy hablando de hasta fiestas populares. sí. Acá tienen sus fiestas que hacen tremendas fiestas, que nosotros también tenemos nuestras fiestas populares. Ujú, No sé, costumbres diferentes. sí. Entender, el hecho de entender y que una persona de aquí, de la cultura, te lo cuente y te dé esa emocionalidad, buscar esa Ujú. emocionalidad de dónde viene, te hace que vos empieces a aceptar un poco más la cultura y te empieces a incorporar y aceptarla. Que Aceptar que ese es estás ahí. lo que yo vi de las personas que miran como que tienen ese,
que ese reacio de dejar Sí, su cultura, sí, que no dejas de ser argentino o en tu caso no, de ser venezolana por cambiar el pensamiento. eh, Porque yo siempre veo que nosotros intentamos explicar lo del mate. Lo del mate es algo muy particular nuestro, sí, Argentina, Uruguay, Brasil, es muy particular. Y mm, nosotros tenemos un sentimiento tan profundo hacia el mate, es tan cultural, es tan nuestro, sí, y cuando vos lo querés explicar mm, y ellos ves que no tienen el interés que vos esperás, o la reacción cuando lo prueban también, que a sí, algunos sí, les sí, gusta, a algunos no. Entonces, bueno, ese choque, esa aceptación, vos tenés que tener esa aceptación sí. de que ellos vivieron toda su vida sin un mate. Así como tú viviste toda tu vida con el Y que tuyo. así como tú viviste toda la vida tomando mate, y ellos beben mucho café, por ejemplo. Claro, es verdad. Como nosotros bebemos mate, ellos beben mucho café. Sí. Y tal vez en nuestra cultura el café está incorporado, pero no tanto. No, no más que el mate. Entonces vos no entendés por qué ellos toman tanto café. Y eso te choca porque capaz se toman hasta 10 cafés algunos. Sí, sí, sí. No, Entonces yo vos no me entendés imagino. por qué, pero es propio cultural. Sí, Pero sí, hasta que vos no entendés eso, vas a chocar siempre con la cultura y te vas a sentir siempre incómodo. sí. Creo que con esto me vienen varias cosas a la cabeza. Una es esto que vi muchísimo, sobre todo cuando, por ejemplo, yo llegué a Argentina, que vi personas venezolanas que se mudaban para allá, pero seguían con este speech de, no, mi país es el mejor, mi país es el mejor Ujú, del mundo. ujú, Entonces, creo que esto para mí tiene mucha relación con el programa que hicimos de Ego. Y ahí, si ujú. quieren, obviamente que los invitamos a verlo, si no lo han Sí, llegado a ver. Pero me parece cuán importante es para este proceso desidentificarte de ciertas etiquetas como para poder expandirte. Porque a exacto. final de cuentas, el emigrar es eso, es como un shot gigante de expansión. Y que Ujú, cada vez que conoces personas de más lugares del mundo, que es algo que me está pasando últimamente cuando conozco tanta gente de tantos lados, permitir tener esa flexibilidad y ujú. decir, che, hay más cosas, hay muchísimas más Hay cosas mucho más. de las que ni siquiera tengo idea. Esa flexibilidad es lo que te hace que crezcas y lo que te hace también que te convierta en otra persona. Entonces, y que esto es algo que siempre hablamos aquí, para poder convertirte en alguien más, tienes que dejar de ser la persona que eres hoy. Ujú. Y esa flexibilidad yo creo que es clave. Hay un término para eso, neuroplasticidad. Ese es el Sí, término. señor. Todo dispensa. Es súper importante eso, sobre todo cuando sales del país y que te vas a vivir a otro lugar. Em, de que tienes que, eso, tal cual, esto que dice Jorge, escuchar, es tratar de entender, y sobre todo de respetar también. Ujú, Porque si a ti no te gusta el mate y a mí me encanta, está perfecto, o sea, es válido, no tienes que amar al mate, así como lo amo yo. Que igual yo no tomo mate, by the way. Pero, pero me parece súper importante tener esa flexibilidad, porque ahí es donde está la clave para que empieces a dejar de resistirte ujú. y más bien empieces a aceptar lo que es. Sí, Sí, sí. sí, sí, sí. Me parece interesante eso que decís que cuando venimos a este tipo de países, y particularmente Portugal, donde tiene mucha migración, Ujú, y más de países de habla inglesa, te encontrás con muchas realidades sí, y y se te caen las creencias que vos traes incorporadas ya en el momento que vos, al instante, sí, sí, que lo nuestro es mejor, que nosotros somos los mejores, se cae al instante. sí, Se cae al instante, y esa que vos mencionaste de abrirte a recibir eso nuevo, te hace vivir una experiencia migratoria diferente sí, y que boludo. sea lo más agradable. Sí, dentro de todo, lo más agradable posible. Y creo que Ujú. cuando lo entiendes y empiezas a tener esa apertura, que empieza a cambiar la experiencia que estás Sí, sí, viviendo, sí. que ya de por sí es intensa. Y recibe lo bueno de la migración. Sí, sí, eso también. Porque Ujú. eso es lo más enriquecedor, cuando empiezas a conocer lugares nuevos, empiezas a conocer cosas nuevas. Obviamente en Ujú. nosotros un idioma nuevo, que Y igual entre todo, así emigres a otro lugar, por ejemplo, que sea de habla hispana. Por ejemplo, sí. cuando yo emigré a Argentina, yo tuve que aprender a hablar nuevamente prácticamente muchas Y sí, cosas, sí, sí, cierto.
porque la conjugación de los verbos no es la misma, en ¿cierto? Argentina particularmente, pero ¿Cierto? también mucha jerga, porque ¿qué me pasaba? Tenía que traducir. No, bueno, esto, bueno, el ejemplo, un ejemplo que doy todo el tiempo, nosotros al morrón, que en Argentina le dicen morrón, nosotros le decimos pimentón. Ujú. Entonces yo, tipo, todo el tiempo, bueno, decía pimentón, no me entendían. Bueno, entonces tengo que empezar a incorporar palabras para que me entiendan mejor. Por eso mismo, de hecho, yo considero que mi español es bastante, hay una mezcla bastante interesante allí, porque claro, tengo cosas de Venezuela, pero también ya tengo cosas súper, súper argentas Sí, en mi vocabulario. Así que es súper interesante eso. Y bueno, y ahora también hay cosas que se me salen en portugués. Así que, sí, y sí, sigue expandiendo, y en inglés, se sigue expandiendo, tipo, va así. Pero está bien, porque de eso se trata, ¿no? sí, sí. De ir creciendo. Em, si tuvieras que resumir tu experiencia migratoria en una frase o en una palabra, ¿cuál sería? Transformación. Transformación en todos los sentidos. Pero más que nada, interiormente. Me obligó, me obligó Mm, a transformarme interiormente y de mm, ahí vinieron las cosas buenas. Cuando logré entender que transformando mi interior, mis creencias, mis pensamientos, ujú. se transformó mi realidad. Pero la Sí, palabra es transformación. sí, Por sí. eso mi experiencia de migración eh, viene siendo de lo más positiva por ese sentido. Encontré muchas respuestas que durante toda mi vida no había encontrado y las encontré. Por algo estoy aquí y Ujú, fue Portugal, podría haber sido tal vez otro país, pero ujú. particularmente en mi experiencia fue Portugal y encontré aquí muchas respuestas que, que, que durante mi vida estaba buscando. Qué arrecho. Está bueno, está bueno. Está bueno que hayas encontrado eso. Sí. Sí, yo lo siento, yo de pana que las dos las siento diferentes, totalmente. Como que la primera, pues ¿qué pasa también? Y yo creo que eso, uno tiene que ser consciente de que si estás rehaciendo tu vida en otro lugar, es un proceso y tienes que bancar ese proceso. Como que yo, por ejemplo, cuando vine para acá, recordé cosas que yo ya había olvidado que había pasado en Argentina cuando yo llegué. Em, porque claro, obviamente yo llego, voy a ponerlo por niveles de cómo, de mi percepción. Yo estoy en Venezuela, supongamos que yo estoy acá. Yo llego a Argentina, incluso cuando yo estoy construyendo mi vida de cero en Argentina, yo sentí que yo subí, ¿sí? Yo sentí que yo mejoré mi vida instantáneamente, nada más por estar en Argentina. Sí, ¿Qué pasa? En Argentina tengo este periodo que les digo, casi 10 años, llego acá. ¿Qué pasa? Me mudo a Portugal y yo cuando me mudo a Portugal siento que hago esto. ok. Ahí se siente muy diferente. Porque cuando tú sientes que avanzaste, por más que estés empezando, tú dices, Ujú. vamos, claro que sí, dale. En cambio, cuando tú ya tenías algo construido y sientes que retrocediste, lo cual es una ilusión Sí, totalmente, porque todo cambio es desarrollo. Y el desarrollo es progreso, por más de que tú no lo ujú. veas de esa forma. ¿Por qué? Porque te estás transformando, esto que está diciendo Jorge, te transformas tú como persona y todo lo que sea para incorporar algo nuevo, una nueva perspectiva, se derrumban creencias, es crecimiento y es desarrollo, por más de que tú no lo veas así, porque quizás materialmente no se refleja de esa forma. Y ahí eso es importante, poder distinguir eso. Entonces, cuando tú sientes que más bien hiciste esto, que retrocediste, uff, ahí pega, pega muchísimo más. Y obviamente pega, hablemos, ego. O sea, pega básicamente por la creencia que tenías de que ya en qué estatus estabas, ¿sí? Entonces, em, para mí, sí recoincido con que es transformación. La primera yo la identificaría como crecimiento Mm, totalmente. Y la qué bueno. segunda, hasta ahora, yo la identificaría con el término intensidad y realismo, quizás. La Sí, colocaría así. Porque esto lo he repetido muchas veces. Si bien yo siento que
todavía hay muchísimo más, un camino muchísimo más largo que transitar. Siento que estoy como viviendo de una forma más consciente, como que Ujú. estoy más real de lo que era antes. Entonces ya eso es un progresón, me parece, ¿no? Es un gran progreso. Sí, sí, sí. Así que bueno, intenso, pero real. Eso es lo que diría yo. ¿Hay algo más que se te ocurra que quieras hablar relacionado con Y eso? me gustaría hablar de muchas cosas, pero creo que para Sí, respetar un poco el tiempo, sí, sí. Si no se nos va. podríamos, podríamos hacer una parte 2. Sí, re. Por ejemplo, nos encantaría saber, muchas de las personas que ven este programa sabemos que son inmigrantes y me encantaría leerlos en los comentarios. Después de que se suscriban en nuestros dos canales y que le den like y compartan, me encantaría leer su experiencia con la migración. ¿Qué les ha pasado? Obviamente que quizás un comentario les quede corto, así que pueden colocar varios. Y en base a eso podríamos hacer una parte 2. Si hay alguna pregunta también puntual, ¿no? Relacionada con este tema. Porque posta es interesante, extenso también. Así que bueno, eso. Yo creo que estaría por el día de hoy, Sí, este sí. programa. Muchísimas Bueno, gracias, gente. gracias por estar ahí, siempre apoyando. Sí, 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 sí. Muchas gracias por estar. Queremos obviamente leerlos, leerlas. Y bueno, muchísimas gracias. El programa de hoy, yo siento, fíjate tú, como la diferencia de la energía de hoy, ¿no? Tipo, es como mucho más Sí, centrada, profunda, sí, sí, sí. porque posta que sí, es un tema que nos reatraviesa a nosotros. Aparte que está súper, súper reciente el tema de la migración de ambos, tipo Ujú. 2 años todavía somos unos nenes acá. Sí, sí. Así que bueno, se me cuida mucho. Nos vemos la semana que viene con un tema súper, súper interesante que también nos atraviesa un montón. Ya lo van a ver. Y ahí sí vamos a tener invitada la semana que viene. Así que bueno, se nos cuida mucho, gente. Que estén muy Chao, bien. chao. Besitos. Hasta la próxima.